3 hijos, 15 años de matrimonio. Y el ADN dijo, 0% de coincidencia. Chioma, una mujer nigeriana de clase media respetada en toda su comunidad, estaba sola en la habitación, con las manos temblorosas mientras sostenía el sobre médico. El papel blanco parecía quemarle entre los dedos. 3 nombres. 3 niños que ella había criado, amado, alimentado durante años. Y ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, compartía el ADN del hombre al que ella llamaba marido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una mujer que nunca había traicionado a su marido podía tener en sus manos un informe de ADN que decía que sus 3 hijos no eran de él? La respuesta estaba enterrada en un secreto que ella guardaba desde hacía 15 años. Un secreto tan pesado que había moldeado cada día de su vida matrimonial. Un secreto que ahora, con este sobre en sus manos, estaba a punto de hacer estallar toda su existencia. Pero para entender cómo Chioma llegó a este momento imposible, necesitamos retroceder en el tiempo. Volver a cuando todo parecía perfecto. Cuando su familia era el ejemplo brillante que todos admiraban. Se casaron en la iglesia anglicana de Lagos, en una ceremonia que reunió a más de 300 invitados. Él, un ingeniero civil exitoso que trabajaba en proyectos de infraestructura para el gobierno. Ella, una maestra de escuela primaria con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Juntos, representaban todo lo que la clase media nigeriana aspiraba a ser. Educados, prósperos, respetables. En los primeros años, la felicidad era genuina. Emeka llegaba a casa todas las noches a las 7 en punto, siempre con un pequeño regalo para Chioma. Flores, chocolate importado. Una vez, un pañuelo de seda que ella usó todos los domingos en la iglesia durante un año entero. Él la llamaba mi tesoro, y ella a él, mi rey. Los vecinos comentaban sobre la pareja perfecta que vivía en la casa amarilla de la calle Victoria. Pero faltaba algo. Algo que, en la cultura nigeriana, define el valor de un matrimonio más que cualquier otra cosa. Hijos. Pasaron 2 años. Luego 3. Luego 5. La habitación de invitados que debería haberse convertido en un cuarto infantil permanecía vacía. Los parientes comenzaron a hacer preguntas. La madre de Emeka, Mama Nkechi, visitaba con una frecuencia cada vez mayor, sus ojos recorriendo el cuerpo de Chioma como si buscaran defectos visibles. «Chioma, ¿has estado comiendo bien?», preguntaba, con voz suave pero cargada de acusación. «Una mujer necesita ser fuerte para tener hijos. ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás orando lo suficiente?». En Nigeria, la infertilidad no es solo una cuestión médica, es una vergüenza social, es un fracaso moral, y la mayoría de las veces se considera culpa de la mujer. 64% de las mujeres nigerianas que enfrentan infertilidad reportan sufrir estigmatización severa. Chioma sentía cada mirada, cada susurro, cada pregunta velada como un cuchillo. «Quizás sea estéril», murmuraban las mujeres de la iglesia cuando ella pasaba. «Pobrecito Emeka», decían otros. «Un hombre tan bueno, desperdiciado con una mujer que no puede darle herederos». Chioma lo soportaba todo en silencio. Sonreía en las reuniones de la iglesia. Saludaba a los vecinos. Fingía que las palabras no la herían profundamente. Pero por la noche, sola en la habitación mientras Emeka trabajaba hasta tarde, lloraba en la almohada. Sus oraciones se volvieron desesperadas. «Dios, por favor, solo un hijo, solo uno. Haré lo que sea. Lo que sea». Ella no sabía, en ese momento, cuánto la perseguirían esas palabras. En el 7º año de matrimonio, Emeka finalmente accedió a hacerse exámenes médicos. Chioma ya se había hecho docenas, ultrasonidos, pruebas hormonales, procedimientos invasivos que la dejaban dolorida y humillada. Todos volvían normales. Los médicos decían que ella era perfectamente fértil. «Quizás sea estrés», sugerían. «Relájate, sucederá naturalmente». Pero no sucedía. Cuando Emeka programó su cita en el Hospital Universitario de Lagos, Chioma sintió una punzada de esperanza. Finalmente, quizás encontrarían la respuesta real. Quizás el problema no era con ella después de todo. 3 semanas después, el médico los llamó a ambos a una reunión. «Señor Emeka», dijo el doctor Okonkwo, con las manos juntas sobre la mesa, su expresión cuidadosamente neutral.
Los resultados de sus pruebas están aquí. El silencio en la sala era denso. Usted tiene una condición llamada azoospermia. Su cuerpo no produce espermatozoides viables, médicamente hablando. Usted es infértil. Naturalmente, concebir un niño será imposible. El mundo se detuvo. Emeka se quedó inmóvil, su rostro transformándose de confusión a asombro, luego a algo más oscuro. Vergüenza, ira, negación. Esto es un error, dijo, con voz baja y tensa. Haga la prueba de nuevo. Lo hicieron, 2 veces más. El resultado fue el mismo. Pero aquí estaba el problema. Emeka nunca se lo contó a nadie. Ni a su familia. Ni a sus amigos. Ni siquiera a su madre, que seguía culpando a Chioma por su esterilidad. Guardó el diagnóstico como un secreto vergonzoso. Una herida oculta en su ego masculino. ¿Y Chioma? Ella seguía siendo la culpable a los ojos de todos. El peso de la vergüenza de la comunidad, el estigma social, las oraciones de sanación de las mujeres de la iglesia, todo seguía cayendo sobre sus hombros. Pero algo cambió en ella. Donde antes había aceptación pasiva, ahora crecía la desesperación. Tenía 32 años. Su ventana biológica se estaba cerrando. Su posición social se estaba desintegrando. Su matrimonio, aunque amoroso en la superficie, estaba empezando a resquebrajarse bajo la presión. Fue en este momento de máxima vulnerabilidad que el pastor Obiora entró en la historia. El pastor Obiora era el líder de la Iglesia del Renacimiento Divino, una congregación nueva y creciente que atraía a miembros de la clase media con promesas de prosperidad y milagros. Tenía 45 años. Era carismático, elocuente y conocido por sus ministerios de sanación de la infertilidad. Varias mujeres de la iglesia testificaban que, tras sus oraciones especiales, finalmente habían concebido. Chioma comenzó a asistir a sus sesiones de oración. Sesiones privadas, insistía él, porque Dios obra mejor en la intimidad de la fe. Una tarde de jueves, en la oficina del pastor dentro de la iglesia, rodeada de versículos bíblicos enmarcados y olor a incienso, Chioma abrió su corazón por completo. «Pastor, ya no puedo más», sollozó. «Mi esposo es estéril, pero nadie puede saberlo. Me hizo prometerlo. Y mientras tanto, todos me culpan a mí. Todos dicen que estoy maldita. Solo quiero un hijo, solo uno, para probar que no estoy rota». El pastor Obiora escuchó, con sus manos sosteniendo las de ella, y sus ojos llenos de una compasión que parecía genuina. «Hermana Chioma», dijo suavemente, con voz baja e íntima, «Dios me mostró algo en oración. Me mostró tu sufrimiento, y me mostró una solución». Chioma alzó la vista, con la esperanza brillando a través de las lágrimas. «Existe una manera», continuó el pastor. «Una manera bíblica. ¿Conoces la historia de Sara y Abraham? ¿De Raquel y Jacob? Cuando Dios cierra un vientre por circunstancias naturales, a veces abre un camino a través de intervención divina. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue una manipulación cuidadosa disfrazada de ministerio espiritual. El pastor Obiora citó escrituras. Habló de sustitutos bíblicos, de cómo Dios usaba diferentes vasos para cumplir sus promesas. Y lenta, metódicamente, plantó una idea en la mente desesperada de Chioma, que él, como instrumento de Dios, podría ser el vaso a través del cual su oración sería respondida. No sería adulterio, susurraba él durante sus sesiones cada vez más frecuentes. Sería obediencia a Dios, una misión sagrada, una respuesta a tu oración. Chioma se sentía desgarrada, su fe, su vergüenza, su desesperación, todo se mezclaba en una confusión imposible. Amaba a su esposo, pero se hundía bajo el peso de la expectativa social. Quería creer que lo que el pastor sugería estaba mal, pero él la envolvía con lenguaje religioso tan hábilmente que su brújula moral comenzó a perder el norte. «Piensa en Emeka», dijo el pastor. «Él nunca tendrá un heredero. Su linaje morirá. Pero si haces esto, le darás el regalo más grande. Hijos que él pueda llamar suyos. Una familia. Dignidad restaurada. Y nadie lo sabrá nunca». 3 meses después de las sesiones de oración especiales del pastor Obiora, Chioma estaba embarazada. La alegría de Emeka fue explosiva. Lloró, rió,
Tomó a Chioma en sus brazos y dio vueltas con ella en la sala. Llamó a su madre, que vino corriendo con las amigas de la iglesia, todas cantando y alabando. La habitación de huéspedes se transformó inmediatamente en una guardería. Dios respondió nuestras oraciones, declaró Emeka. ¿Ves? Todos dudaron, pero Dios es fiel. Chioma sonreía, aceptaba las felicitaciones, pero por dentro, algo se había roto. Había cruzado una línea que nunca imaginó cruzar, y ahora cargaba no solo a un niño, sino un secreto que se convertiría en su prisión. En los 15 años siguientes, el pastor Obiora bendijo a Chioma con 3 hijos, cada uno concebido en las mismas sesiones de oración privadas. Cada uno traído al mundo mientras Emeka creía estar presenciando milagros divinos. Los hijos crecieron. Chiamaka, la mayor, estaba ahora en la escuela secundaria privada, soñando con ser doctora. Chukwudi, el del medio, tenía talento para el fútbol. Y Adaese, la más joven, amaba bailar. Eran niños brillantes, amados, prósperos. Emeka era un padre devoto, trabajando horas extra para pagar escuelas privadas, ropa de marca, clases de refuerzo. Y durante todo ese tiempo, Chioma vivió con el peso aplastante de la verdad. Pero secretos así tienen una forma de salir a la luz. Y la revelación llegó de una manera que Chioma nunca anticipó. Chiamaka, a los 15 años, comenzó a tener problemas de salud extraños. Fatiga constante, dolores en las articulaciones. Después de meses de consultas, los médicos sospecharon de una condición genética rara. Necesitaban un historial médico familiar completo, pruebas genéticas comparativas. Necesitamos hacer pruebas a los padres y a los hermanos, explicó el hematólogo. Eso nos ayudará a identificar la mutación específica y planear el tratamiento. Emeka aceptó de inmediato. Cualquier cosa por mi hija. Y así, sin darse cuenta de la bomba que estaba armada, toda la familia se hizo pruebas de ADN comparativas. 2 semanas después, Chioma recibió una llamada del laboratorio. Había discrepancias inesperadas en los resultados. Le pidieron que fuera a buscar el informe personalmente. Cuando abrió el sobre en la privacidad de su auto, estacionado detrás del hospital, su visión se nubló. Análisis de paternidad, Chiamaka. Exclusión de paternidad. Probabilidad, 0%. Chukwudi. Exclusión de paternidad. Probabilidad, 0%. Adaese. Exclusión de paternidad. Probabilidad, 0%. 3 hijos. 15 años de matrimonio. 0% de coincidencia. Ahora, sola en su habitación, sosteniendo este sobre que haría explotar a su familia entera, Chioma enfrentaba una elección imposible. Contarle a Emeka la verdad significaría destruir al hombre que amaba. Revelar que el pastor en quien confiaba había manipulado a su esposa. Admitir que los hijos que él crió, que él adoraba, no eran biológicamente suyos. Sería devastador. Pero esconder el informe significaba vivir con esta mentira aún mayor. Y ahora, con la condición médica de Chiamaka en juego, esconderlo podría costarle la vida a su hija. Los médicos necesitaban información genética precisa. Información que Emeka no podía proporcionar porque él no era el padre biológico. Sus manos temblaban mientras miraba el sobre. 15 años de secretos. 15 años de vergüenza. 15 años fingiendo que habían ocurrido milagros cuando, en realidad, había sido manipulada por un depredador religioso. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una elección hecha en la desesperación se había convertido en esta pesadilla interminable? ¿Y ahora, qué haría? Oyó abrirse la puerta principal. La voz alegre de Emeka resonó por el pasillo. Chioma, mi amor, estoy en casa. ¿Adivina qué? Conseguí un bono hoy. Vamos a salir a cenar en familia. ¿Dónde estás? Su corazón se aceleró. Rápidamente metió el sobre en el fondo de su bolso. Se alisó el cabello y se secó los ojos. Estoy aquí, respondió ella, con la voz forzadamente alegre. Emeka apareció en la puerta de la habitación, con el rostro radiante de felicidad. Llevaba su mejor traje, el que reservaba para ocasiones especiales. En sus manos, un ramo de rosas rojas. Para la mujer más fuerte que conozco, dijo, extendiendo las flores. 15 años, 3 hijos hermosos, y sigo tan enamorado como el primer día.
Chioma tomó las rosas, su dulce aroma mezclándose con el sabor amargo de la culpa en su boca. Miró al hombre que había amado durante 15 años, el hombre que llamaba a unos hijos que no eran suyos mis tesoros, el hombre que trabajaba hasta el agotamiento para darles la mejor vida. Y pensó en el sobre escondido en su bolso, en el informe que decía 0%, en las palabras que, si se dijeran, lo destruirían todo. Emeka, comenzó ella, su voz casi un susurro. Él esperó, sonriendo, completamente inconsciente de la tormenta a punto de estallar. Chioma abrió la boca, la cerró. El peso de la verdad presionaba contra su garganta como piedras. Díselo, no se lo digas, díselo, no se lo digas. ¿Sí, mi amor? La animó Emeka, todavía sonriendo con esa sonrisa confiada y amorosa. Y en ese momento, con las rosas en las manos y el sobre ardiendo en su bolso, Chioma tomó su decisión. En las 48 horas siguientes, Chioma se convirtió en una actriz en su propio hogar. Preparaba el desayuno con manos temblorosas. Servía los platos con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ayudaba a Ada S. con la tarea de matemáticas, pero sus respuestas llegaban con segundos de retraso. En la iglesia, el domingo, se sentó entre Emeka y los niños, pero su voz salía mecánica, mientras su mente repasaba obsesivamente el informe de ADN. Probabilidad de paternidad, 0%. Las palabras quemaban como hierro candente. Emeka lo notó. Claro que lo notó. «Estás distante últimamente», dijo él un martes por la noche. Su voz cargaba una preocupación genuina. ¿Pasó algo en el trabajo? Chioma mantuvo la vista en la espuma del detergente. Solo cansada. La directora ha estado exigiendo mucho. ¿Estás segura? Casi no me miras en los últimos días. Estoy segura. La mentira salió más dura de lo que pretendía. Emeka le tocó el hombro suavemente. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. La ironía casi la hizo reír. En su lugar, se forzó a besarlo levemente. Lo sé. Ya pasará. Pero no pasaría. Esa noche, Chioma se quedó despierta hasta las 3 de la mañana. Emeka dormía con la inocencia de quien no sabe que su vida está a punto de desmoronarse. Ella miró el techo oscuro, sintiendo el peso aplastante del secreto. ¿Cómo contárselo? Emeka, ¿recuerdas cuando no podíamos tener hijos? Descubrí que el problema eras tú. Así que fui con el pastor Okoro, y él ofreció una solución. Nuestros hijos son genéticamente suyos. Imposible. Las palabras parecían monstruosas incluso en la privacidad de sus pensamientos. El miércoles comenzó como cualquier otro día. Emeka se despertó temprano, se preparó para el trabajo, besó a Chioma y a los niños. Olvidé mi billetera, dijo en la puerta, regresando a la habitación. ¿Está en tu bolso? La tomé prestada ayer en la gasolinera. Chioma se congeló en la cocina, con una cuchara de avena suspendida en el aire. ¿Mi bolso? Sí, no te importa, ¿verdad? Su voz ya venía desde la habitación. El tiempo se desaceleró. Chioma soltó la cuchara. Sus pies se movían, pero era como correr en arenas movedizas. Llegó a la puerta de la habitación justo cuando Emeka levantaba el sobre blanco con el logotipo del laboratorio GenTech. ¿Qué es esto? Su voz era curiosa, todavía no alarmada. Aún no lo sabía. Emeka, no. Pero él ya lo estaba abriendo. Sus ojos recorrieron la primera página, la segunda. Chioma vio el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Primero vino la confusión. Frunció el ceño. ¿Prueba de paternidad? ¿Por qué tú? La miró, esperando una explicación simple. Lógica. Luego vino la negación. Sacudió la cabeza, volvió a leer las páginas. No, esto no. Debe haber un error. Los laboratorios cometen errores. Después, el horror. Sus manos empezaron a temblar. El papel se sacudió. Chioma, ¿qué es esto? Y finalmente la ira. Cuando levantó la vista hacia ella de nuevo, ya no eran los ojos del hombre que la amaba. Eran los ojos de un extraño confrontando a una traidora. ¡Responde! La palabra explotó de él con una violencia que hizo retroceder a Chioma. Emeka, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Arrojó los papeles al suelo. ¿Explicar que mis hijos no son mis hijos? ¿Explicar por qué hiciste una prueba de paternidad sin decirme?
Los niños aparecieron en la puerta, asustados. Adaese sostenía la mano de Chukwudi, con los ojos muy abiertos. «¿Papá? ¿Mamá? ¡Vuelvan al cuarto!», rugió Emeka. Nunca les había gritado antes, nunca. Chioma se movió rápidamente, guiando a los niños de regreso, murmurando palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para ella. «Todo está bien. Papá solo está estresado. Vuelvan a la cama». Cuando regresó, Emeka estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Todo su cuerpo temblaba. «¿Desde cuándo?». Su voz salió ronca, quebrada. «¿Desde cuándo lo sabes?». Chioma cerró la puerta suavemente. Sus propias piernas apenas la sostenían. «Una semana. Una semana», repitió las palabras como si probara su peso. «Lo supiste durante una semana y no me lo dijiste. No sabía cómo». «¿Cómo llegamos a esto, Chioma?». Alzó la vista, y ella vio lágrimas bajando por su rostro. Emeka, que nunca lloraba, que se enorgullecía de su fuerza, se estaba desmoronando frente a ella. «¿Me traicionaste?». «No de la forma en que estás pensando». «Entonces, ¿de qué forma?». Se levantó abruptamente. «Estos números aquí dicen que no soy su padre. 0.0%. ¿Cómo sucede eso sin traición?». Chioma sintió que sus propias lágrimas comenzaban a salir. «¿Quieres la verdad? ¿La verdad completa?». «Creo que al menos me debes eso». Ella respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. «¿Recuerdas cuando fuimos a todos esos médicos? 5 años intentándolo. Todos los meses, esa prueba de embarazo negativa. La presión de tu familia, de mi familia. Tu madre diciendo que yo era estéril, que deberías conseguir una segunda esposa. Yo nunca quise. Lo sé, sé que nunca quisiste. Pero vi cómo mirabas a otras familias. Niños jugando en el parque, tus primos con sus bebés. Vi el dolor en tus ojos, Emeka, y me estaba matando por dentro porque pensaba que era mi culpa. Pero no lo era». Su voz salió más suave, confundida. Los médicos dijeron que había factores en ambos, pero yo no sabía eso. Solo sabía que estaba fallando en darte la familia que querías». Emeka se pasó las manos por el rostro. «Continúa». «Fui a hablar con el pastor Okoro, para consejería. Él dijo que conocía una solución, que podría ayudarme». La comprensión comenzó a formarse en el rostro de Emeka. «No, dijo que era un procedimiento médico, inseminación artificial, que muchas parejas lo hacían. Dijo que no era traición, era ciencia, era la voluntad de Dios». «¿El pastor?». La voz de Emeka subió una octava. «¿El pastor Okoro?». Dijo que el donante sería anónimo, que nadie nunca lo sabría». «Pero él lo sabía». Emeka explotó. «Él lo sabía porque era él. Mis hijos son hijos del pastor. Pensé que estaba salvando nuestro matrimonio. Pensé que te estaba dando lo que más querías. Lo que yo quería». Emeka se señaló a sí mismo. «Yo quería la verdad. Quería una esposa que confiara en mí, que tomara decisiones conmigo. ¿Estabas tan infeliz? ¿Y eso te daba el derecho de hacer esto a mis espaldas?». Comenzó a caminar por el cuarto. «Dios del cielo, Chioma. Cada recuerdo. La primera sonrisa de Adaese. Los primeros pasos de Chukwudi. ¿Todo eso fue una mentira?». «No fue mentira. Tú eres su padre. Tú los criaste. Tú los amas. Pero no soy genéticamente su padre». Golpeó la pared con el puño. «¿Entiendes lo que eso significa? ¿Cómo esto me destruye?». El silencio fue denso, sofocante. Chioma vio la devastación extendiéndose por Emeka. No era solo la traición, era algo más profundo. «Todo hombre de mi familia se reirá de mí», susurró finalmente. «Dirán que crié los hijos de otro hombre, que soy menos que un hombre. Nadie tiene que saberlo. Yo lo sé». Se volvió hacia ella con furia renovada. «Yo lo sé, y eso cambia todo. Cada vez que los mire ahora me lo preguntaré. Veré al pastor, veré mi propia insuficiencia. Emeka, ellos te aman. ¿Y ellos lo saben?». La pregunta cortó el aire como una cuchilla. ¿Saben que el hombre al que llaman papá no es realmente su papá? Chioma negó con la cabeza, con lágrimas escurriendo. «No, claro que no». «¿Debemos decirles?».
La pregunta quedó en el aire. Chioma imaginó a Adaeze procesando esa información. Chukwudi sintiéndose traicionado. Kamsi sin entender, pero sintiendo la tensión. Son niños, dijo ella suavemente. Son inocentes. No podemos destruir su mundo. ¿Pero está bien seguir mintiendo? ¿Más mentiras sobre mentiras? No sé qué es lo correcto. Chioma sollozó. Solo sé que no merecen sufrir por mis errores. Emeka se alejó, mirando por la ventana. Afuera, la vida continuaba normalmente. El mundo no sabía que dentro de esta casa, una familia se hacía pedazos. El pastor, dijo finalmente, su voz peligrosamente tranquila. ¿Él lo sabe? Sabe que donó material genético, pero no como donante anónimo. Sabe que son nuestros hijos. Nuestros hijos. Emeka rió amargamente. Hijos de él, conmigo como el idiota que paga las cuentas y juega a ser papá. No es así. ¿Él te buscó? Emeka se giró bruscamente. ¿Después de que nacieron? Él. ¿Él te buscó? Chioma notó el miedo detrás de la pregunta. El miedo de que no hubiera sido solo un procedimiento clínico. Que hubiera algo más. No. Nunca. Fue solo. Médico. Clínico. ¿Y debería creerte? Las palabras salieron cargadas de veneno. ¿Por qué debería creer en cualquier cosa que digas? Chioma no tenía respuesta para eso. Emeka tomó sus llaves de la cómoda. Necesito salir. Emeka, por favor. No. Levantó la mano. No me hables ahora. Si me quedo aquí, diré cosas que no podré deshacer. ¿A dónde vas? Se detuvo en la puerta, sin mirar atrás. A hacer cosas que debería haber hecho hace mucho tiempo. Cuando la puerta se cerró, Chioma se derrumbó en el suelo. Sus sollozos eran profundos, casi animales. Lágrimas y saliva se mezclaban mientras luchaba por respirar. Una mano pequeña tocó su hombro. Adaeze estaba allí, con el rostro preocupado. «Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué papá se fue tan enojado?» Chioma atrajo a su hija en un abrazo desesperado. «Todo está bien, mi amor. Mamá y papá solo tuvieron una discusión. ¿Se van a separar?» La voz de Adaeze era minúscula, aterrorizada. «No, nunca». Chioma mintió, porque ¿qué otra opción tenía? Papá solo necesita pensar. Pero mientras sostenía a su hija, Chioma sabía la verdad. Emeka no había salido para pensar, había salido para confrontar. Porque Chioma acababa de darse cuenta de algo terrible. En todo este tiempo, nunca se había cuestionado por qué el pastor Obiora se ofreció tan prontamente. ¿Por qué insistió en ser él mismo el donante cuando había clínicas especializadas? ¿Por qué mantuvo un contacto tan estrecho con la familia, siempre visitando, siempre presente? Y ahora, con Emeka yendo a enfrentarlo, surgían otras preguntas. Preguntas que Chioma temía responder. ¿A cuántas otras mujeres desesperadas había ayudado el pastor? ¿Cuántos otros maridos criaban hijos sin saber la verdad? ¿Y qué haría un hombre como Emeka, consumido por la rabia y la humillación, al descubrir la magnitud completa de la manipulación? Chioma abrazó a Adaeze con más fuerza, sintiendo el peso de lo que había puesto en marcha. Pensó que estaba salvando a su familia, pero tal vez solo había garantizado su destrucción. Y ahora, Emeka estaba en camino de descubrir que su secreto era solo la punta de un iceberg mucho mayor. Emeka estacionó frente a la iglesia con el motor aún encendido. Sus manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. Pero ahora, frente al edificio con su torre blanca y ventanas de vitral, sintió algo inesperado. Miedo, no del pastor Obiora. Miedo de la verdad que estaba a punto de confirmar. La oficina quedaba en el segundo piso. Emeka había donado el dinero para esa reforma 3 años atrás. Cruel ironía. Financió el santuario donde su vida sería destruida. La secretaria intentó detenerlo. «El pastor está orando, señor». Emeka pasó de largo y abrió la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar el crucifijo. El pastor Obiora hojeaba documentos financieros. Levantó la vista sin prisa, sin sorpresa, sin miedo. Solo calma. Peligrosamente calmado. «Emeka, te estaba esperando». Aquello lo desarmó. ¿Esperando? Claro. Chioma me llamó ayer, histérica.
diciendo que descubriste lo de la inseminación artificial. La palabra sonó demasiado clínica, como si no estuviera hablando de la destrucción de una familia. ¿Inseminación artificial? La rabia le subió por la garganta. ¡Nos mintiste! El pastor no se inmutó. Yo proveí una solución divina para una pareja desesperada. Hiciste que mi esposa tuviera hijos con otro hombre sin mi consentimiento. Lo que ustedes me suplicaron que hiciera. La voz ganó autoridad. ¿Lo recuerdas? Hace 6 años, Chioma llorando, tú de rodillas, suplicándome que intercediera. Pastor, ore por nosotros. Haremos cualquier cosa. Emeka recordaba la desesperación. Pero eso no. Tergiversaste nuestras palabras. Cuando dijimos cualquier cosa, no queríamos. ¿No? El pastor se puso de pie, pareciendo 3 metros más alto. Dime, ¿qué querías decir exactamente? ¿Querías un milagro, pero no los métodos? ¿Querías hijos, pero controlar cómo obraría Dios? La manipulación era tan elegante. Casi funcionó. Dios no obró en esto. Tú lo hiciste. Violaste nuestra confianza, autonomía. Tu esposa firmó. Arrojó una carpeta sobre la mesa. Consentimiento informado. Ella sabía todo. Emeka la abrió con manos temblorosas. Ahí estaba, la firma de Chioma. Fecha de hace 6 años. Documento describiendo inseminación con donante anónimo. Ella no me lo contó, porque yo le aconsejé que no lo hiciera. Algunos milagros funcionan mejor cuando no se cuestionan. Si lo hubieras sabido desde el principio, tu duda podría haberlo destruido todo. Pero ahora, tienen 3 hijos hermosos. ¿Por qué destruir esto por detalles técnicos? Detalles técnicos. Como si la paternidad biológica fuera una nota al pie. Emeka sintió que algo cambiaba. Había entrado buscando respuestas, tal vez disculpas. Encontró algo siniestro. Un depredador que no veía error en lo que hizo. No sientes ningún remordimiento. ¿Remordimiento? ¿Por dar el regalo más grande de la vida? ¿Por cumplir mi función espiritual? Tu función era orar, no jugar a ser Dios. La sonrisa flaqueó. Cuidado con tus palabras. ¿O qué? ¿Vas a excomulgarme? El pastor se levantó con algo peligroso en los ojos. Yo no voy a hacer nada, pero tú sí. Vas a volver a casa, abrazar a tus hijos y agradecer por la familia que tienes. Porque la alternativa. Pausa calculada. La alternativa es destruirlo todo. ¿Para qué? ¿Para probar un punto? La trampa se cerró, invirtiendo la culpa, transformando a Emeka en el villano. Pero él había investigado. No soy el primero, ¿verdad? Un destello de sorpresa en el rostro del pastor, rápidamente enmascarado. Ngozi S., hace 3 años. Ella y su marido vinieron a ti, desesperados. Ella quedó embarazada después de tus oraciones especiales. Silencio. Y luego están los Socorro, los Adebayo, Funmilayo. Emeka sacó el celular. 4 familias, pastor. Todas con el mismo problema. Todas con la misma solución divina. Había pasado la noche en foros en línea, grupos de infertilidad, redes sociales de la iglesia. Los patrones eran demasiado obvios. Mujeres hablando de un milagro inexplicable. Parejas embarazadas tras años de fracasos, siempre con una gratitud peculiar hacia el pastor. Siempre con un silencio extraño sobre los detalles médicos. «Estás cazando fantasmas», dijo el pastor, la voz perdiendo su tono meloso. Ngozi quiere hablar. Me contactó hoy. Está cansada del secreto. Otras mujeres también quieren. ¡Basta! La voz cortó como un látigo. Ya no calmada, ya no controlada. No tienes idea de las consecuencias. Entonces, explícame. Risa amarga. La verdad, ayudé a decenas de parejas, salvé matrimonios, di esperanza, usé métodos no convencionales, sí. Pero los resultados hablan. Familias felices, niños amados, vidas transformadas. Vidas construidas sobre mentiras. Mentiras piadosas que previnieron suicidios. Golpeó la mesa. ¿Tienes idea de cuántas mujeres consideraron acabar con su vida por la infertilidad? ¿El peso de la vergüenza en nuestra cultura? Les di una salida. Una oportunidad de ser madres sin el estigma. Por un breve momento, Emeka casi vio la lógica. Casi.
Entonces eres un salvador, un héroe incomprendido. Soy un hombre que tomó decisiones difíciles por el bien mayor. No, eres un depredador que explotó la vulnerabilidad. Un silencio denso como el concreto. Esta conversación se acabó. Si sigues con estas acusaciones fantasiosas, descubrirás que tienes mucho más que perder que yo. ¿Eso es una amenaza? Es un hecho. ¿Crees que la congregación te creerá a ti? ¿Un hombre que apenas viene a la iglesia? ¿Contra mí? ¿Un pastor que ha servido 20 años? Sonrió. Además, ¿cómo reaccionarán tus hijos cuando descubran que su padre quiere destruir todo por orgullo masculino herido? Lo llevaré al consejo de ancianos. El pastor se rió. Buena suerte. 2 horas después, Emeka descubrió el significado de esa risa. El consejo eran 7 hombres, todos mayores de 60, extremadamente leales al pastor. El hermano Matthew, contador de las finanzas. El hermano Daniel, dueño de tiendas. El hermano Joseph, abogado. Hombres respetables, de influencia, que lo miraron con ojos de piedra. Acusaciones muy serias, dijo el hermano Matthew. Lo sé, por eso traigo pruebas. ¿Pruebas? El hermano Daniel se cruzó de brazos. Veo especulación y chismes de internet. Está Ngozi S. Ella testificará que... La hermana Ngozi está confundida, interrumpió el hermano Joseph. Sufrió un colapso nervioso después del parto. Cualquier testimonio sería cuestionable. ¿Lo están protegiendo? Estamos protegiendo esta iglesia, corrigió Matthew, de escándalos infundados que destruirían décadas de trabajo. Buen trabajo, engañó a familias, violó el consentimiento médico. Ayudó a parejas a cumplir sus sueños, dijo Daniel. Si los métodos fueron poco ortodoxos. A veces Dios obra de maneras misteriosas. Emeka lo vio en sus rostros. Sabían que algo cuestionable sucedía, y eligieron ignorarlo, porque el pastor era bueno para el negocio. La iglesia crecía, las donaciones aumentaban. Estos hombres no dejarían que un escándalo destruyera su inversión. ¿Entonces es eso? ¿Van a fingir que nada está mal? Joseph se inclinó. Vamos a olvidar esta conversación. Tú vuelves a casa, abrazas a tu familia. A cambio, no compartiremos tus propias indiscreciones. ¿Qué indiscreciones? El asunto de hace 2 años, la mujer en Abuja. El mundo se inclinó. Él tuvo una aventura breve, olvidada, fruto de una crisis conyugal. Chioma nunca lo supo. Se lo confesó al pastor en secreto. Confianza pastoral. Confidencialidad sagrada. Ahora un arma contra él. Ustedes no pueden. Podemos, y lo haremos. Joseph abrió las manos. Tu elección. Silencio y paz. O exposición y destrucción. Emeka salió con las piernas temblorosas. Pensó que luchaba contra un hombre, pero luchaba contra un sistema que protegía intereses a cualquier costo. En casa, casi medianoche. Chioma despierta, taza de té frío en las manos, ojos hinchados. Te amenazaron, dijo ella. ¿Cómo? Porque me amenazaron a mí también. El pastor llamó. Dijo que si testifico, me pintará como una adúltera que engañó a su marido. Pero él tiene el documento. Que firmé bajo coacción, fuego en la voz. Dijo que era la única forma, que Dios exigía mi fe. Que si lo contaba, el milagro no funcionaría. Estaba desesperada, y él usó eso. Emeka miró a su esposa, realmente la miró, y vio a otra víctima, manipulada tanto como él. ¿Qué hacemos? Chioma enderezó los hombros. Luchamos, juntos. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Soy Ngozi S. El pastor pensó que me silenció. Estaba equivocado. ¿Puedo verte mañana? Tengo documentos. Conozco a otras mujeres que quieren hablar. Por primera vez en 2 días, Emeka sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza. Pero sería destruida de forma imprevista. En el piso de arriba, Ada S., de 15 años, estaba fuera de su habitación. No podía dormir con el ruido, discusiones en voz baja, la puerta cerrándose de golpe cuando llegó papá, la tensión eléctrica llenando la casa. Bajó a buscar agua cuando escuchó las voces. Pastor Obiora. Inseminación artificial. No son biológicamente suyos. Se congeló en el último escalón. Su cerebro luchó por procesar.
No son biológicamente suyos. ¿De quién? ¿De papá? Se sentó en el suelo frío, con la mano en la boca ahogando los sonidos. Escuchó todo, cada palabra terrible, cada revelación devastadora. Su padre no era realmente su padre. Sus hermanos no eran realmente sus hermanos. Toda su vida era una mentira. Y ella no sabía que esta era solo la primera grieta en una base a punto de derrumbarse por completo. La explosión emocional de los niños en la habitación de Ada S. no se contuvo. Los gritos, las acusaciones, el llanto. Todo resonó por la casa, atravesando las paredes que Chioma y Emeka habían construido con tanto cuidado durante años. Ya no había forma de posponerlo. Ya no había forma de proteger. Ada S. bajó las escaleras como una tormenta. Sus ojos, rojos de tanto llorar, ahora ardían con una ira cristalina. Encontró a sus padres en la sala, sentados lado a lado en el sofá, con esa expresión de quien ya sabía que este momento llegaría, pero nunca estuvo verdaderamente preparado. «Quiero la verdad», exigió Ada S., con una voz que no encajaba con sus 17 años. «Toda la verdad. Nada de «no lo entenderías» o «cuando seas mayor». Ahora». Chioma miró a Emeka. Emeka miró a Chioma, y en ese silencio de 3 segundos, se formó un acuerdo tácito. Había llegado la hora. Los otros 3 hijos bajaron poco después. Chidi, de 10 años, confundido y asustado. Amara, de 8, aferrada a su osito de peluche. Y Obioma, el Benjamín de 6 años, con los ojos muy abiertos intentando entender por qué todo el mundo estaba llorando. Emeka empezó a hablar, pero las palabras salían truncadas, insuficientes. ¿Cómo explicas la traición institucional a un niño de 6 años? ¿Cómo traduces la manipulación espiritual a un lenguaje que no destruya su inocencia? Chioma tomó la palabra. Su voz temblaba, pero había una nueva firmeza allí, algo que no existía antes. «Niños», comenzó, mirando a cada uno de ellos. «Saben que papá y mamá los aman mucho, a todos ustedes, pero hay algo que pasó antes de que nacieran, algo que necesitan saber». Chidi interrumpió de inmediato. «¿Es verdad que tú traicionaste a papá con el pastor?» La palabra traición sonó brutal en boca de un niño. «Es más complicado que eso», respondió Chioma, respirando hondo. «Pero sí, estuve con el pastor Adebayo. Y sí, técnicamente, Ada S. nació de esa situación. Pero la historia completa, la verdad completa, es mucho más que esa frase». Amara empezó a llorar. Obioma preguntó, con la honestidad cruel de los niños pequeños. «¿Entonces tenemos papás diferentes?» Emeka se inclinó hacia adelante, poniendo las manos sobre las rodillas, como si el peso de esta conversación fuera demasiado físico para soportarlo sentado normalmente. «No», dijo, con una convicción que le sorprendió incluso a él mismo. «Ustedes tienen un padre. Yo. La biología no define a la familia. El amor la define. La presencia la define. Y yo elegí ser el padre de todos ustedes». Ada S. soltó un sonido, medio risa, medio sollozo. «¿Tú elegiste? ¿Tú elegiste? ¿Como si fuera algún tipo de favor noble?» «Ada S.», comenzó Chioma. «¡No!». La adolescente se levantó. «No lo entiendes. He pasado toda mi vida creyendo que tenía una familia normal. Y ahora descubro que soy el producto de... ¿De qué? ¿De un escándalo? ¿De una mentira? ¿Quién soy yo, al final?». Fue Chioma quien se levantó esta vez. Y por primera vez en años, había algo más que culpa en sus ojos. Había claridad. «¿Quieres saber quién eres?», preguntó Chioma, su voz ganando fuerza. «Eres Ada S. Okonkwo, hija de Emeka Okonkwo y Chioma Okonkwo. Eres una chica brillante, valiente, con un sentido de la justicia tan fuerte que ni un ADN falsificado pudo engañarte. Eres la prueba viva de que Dios puede sacar belleza del caos. Eso es lo que eres». El silencio que siguió fue denso. Los niños más pequeños miraban entre los padres y la hermana mayor, intentando descifrar si aquello era el fin o el comienzo de algo. Y entonces Chioma hizo algo que lo cambió todo. Se sentó en el suelo. Literalmente bajó del pedestal adulto y se sentó en la alfombra de la sala, a la altura de los niños. «Necesito contarles una historia», dijo. «Mi historia. Y necesitan escuchar, porque es la única manera de entender».
Y Chioma empezó a hablar. No como madre, no como esposa, sino como Chioma, la mujer que existía antes de todos esos títulos. Habló sobre 2010, sobre la presión, sobre estar casada desde hacía 3 años sin ninguna señal de embarazo, sobre las visitas a las clínicas, las pruebas, las miradas de lástima de las enfermeras, sobre cómo, en su cultura, una mujer sin hijos era considerada incompleta, invisible, defectuosa. Ustedes no entienden lo que es eso, dijo Chioma, mirando especialmente a Adaeze. Ser tratada como si fueras menos, como si tu único propósito fuera dar herederos, y estuvieras fallando. Habló de las tías que susurraban, de la suegra que sugería que Emeka buscara alternativas, de cómo ella empezó a creer que realmente había algo mal en ella. Y entonces habló sobre el pastor Adebayo. No como un monstruo, no todavía, sino como apareció. Carismático, atento, con esa sonrisa que te hacía sentir vista. Especial, elegida. Empezó ofreciendo oración especial, contó Chioma, bajando la voz. Sesiones privadas. Decía que Dios le había revelado que mi infertilidad era espiritual, que había bloqueos que solo él podía eliminar a través de una administración profunda. Adaeze estaba escuchando ahora, realmente escuchando, con una expresión que pasaba lentamente de la rabia a algo más complejo. Horror, comprensión, compasión renuente. Chioma habló sobre cómo la manipulación fue gradual, cómo él mezclaba versículos bíblicos con toques accidentales, cómo las sesiones de oración se transformaron en conversaciones íntimas, luego en encuentros secretos, y finalmente, en algo que ella nunca imaginó que haría. No estoy pidiendo disculpas por lo que hice, dijo Chioma, y había una fuerza nueva en esa declaración. No completamente, porque yo era una víctima, pero también. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. También tomé decisiones equivocadas, y cargué con la culpa de eso sola durante años. Emeka puso la mano en su hombro. Un gesto simple, pero cargado de significado. Cuando me quedé embarazada de ti, Adaeze, continuó Chioma, mirando directamente a su hija. Pensé que era un milagro. El pastor me convenció de que Dios había obrado a través de él, y yo quería tanto creer eso. Quería tanto ser madre que no cuestioné nada, no quise ver. Ella habló sobre los años siguientes, cómo Emeka la perdonó, incluso sin saber la extensión completa de la traición, cómo quedó embarazada naturalmente de los otros 3 niños, demostrando que nunca hubo nada malo con ella, cómo vivió en silencio, con culpa, con miedo constante de que la verdad saliera a la luz. Y ahora, dijo Chioma, su voz quebrándose finalmente, ahora descubrí que no fui la única, que él hizo esto con otras mujeres, que Adaeze no es la única niña nacida de esa manipulación sistemática. Los niños se quedaron en silencio. Incluso Obioma, que normalmente no podía quedarse quieto por más de 2 minutos, estaba completamente inmóvil. Fue Adaeze quien finalmente habló, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una claridad inesperada. Fuiste abusada. Chioma parpadeó. Esa palabra, abusada, era algo que nunca se había permitido pensar. Siempre fue error, pecado, debilidad, pero nunca abuso. Sí, susurró. Creo que sí. Y en ese momento, algo cambió. La ira de Adaeze, tan ardiente minutos antes, comenzó a transformarse. No desapareció. Sería deshonesto decir eso. Pero ganó matices, ganó contexto. Todavía estoy enojada, dijo Adaeze, limpiándose las lágrimas. Pero, no contigo, o no solo contigo. Estoy enojada con él. Con el sistema que permitió esto. Con las personas que deberían haberte protegido y no lo hicieron. Chidi, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Emeka respiró hondo. Ahora luchamos. No solo por nuestra familia, sino por todas las familias que él destruyó. Su madre va a testificar, públicamente, y nosotros estaremos a su lado. Amara, siempre la más práctica, preguntó. Pero si mamá se lo cuenta a todo el mundo, ¿la gente va a hablar mal de ella? Sí, respondió Chioma, con una honestidad brutal. Lo harán. Algunas personas me llamarán adúltera.
destructora de hogares, mentirosa, pero otras entenderán. Y lo más importante, otras víctimas sabrán que no están solas. Obioma, con la sabiduría sorprendente que solo los niños pequeños parecen tener, dijo algo que nadie esperaba. Los secretos nos enferman. La maestra lo dijo en la escuela. Es mejor decir la verdad y estar un poco triste que guardar un secreto y enfermarse por dentro. El silencio que siguió fue reverente. De alguna manera, un niño de 6 años había capturado la esencia de todo lo que estaban enfrentando. Chioma tomó a Obioma en brazos y lo abrazó con fuerza. Tienes razón, mi amor. Los secretos nos enferman. Y mamá está cansada de estar enferma. La conversación continuó durante horas. Hubo más lágrimas, más preguntas, más momentos de ira y momentos de ternura. Pero al final, cuando los niños finalmente se fueron a dormir, había algo diferente en el aire de la casa Okonkwo. No era paz. Sería falso llamarlo paz, pero era verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que el silencio. En los días siguientes, sucedió algo notable. Chioma, que había pasado años encogida bajo el peso de la culpa, comenzó a desplegarse. Buscó a Ngozi Uche, la primera mujer que había salido a la luz con su historia. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la comunidad. Y allí, tomando té en tazas baratas, 2 mujeres que nunca deberían haberse conocido compartieron sus heridas. Pasé 12 años odiándome, confesó Chioma, pensando que era débil, pensando que había traicionado a mi marido por pura lujuria o ambición. Ngozi negó con la cabeza. Yo también me culpé, durante años. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Él estaba entrenado en esto. Esto era un patrón. Sabía exactamente qué mujeres buscar. Mujeres desesperadas, vulnerables, socialmente presionadas. Y sabía exactamente qué decir. ¿Cómo encontraste el coraje para hablar?, preguntó Chioma, genuinamente curiosa. Ngozi sonrió con tristeza. Mi hija me preguntó por qué nunca hablo de su padre con cariño, como hablan otras madres. Y me di cuenta de que mi silencio estaba moldeando su autoimagen. Ella estaba empezando a pensar que había algo malo en ella por existir. Y en ese momento, decidí que mi vergüenza no valía más que su dignidad. Chioma sintió que algo se movía dentro de ella. Algo que no sentía hacía mucho tiempo. No era exactamente coraje, todavía no, pero era la semilla de ello. Quiero testificar, dijo Chioma, sorprendiéndose incluso a sí misma. Quiero subir a ese púlpito el domingo y contarlo todo. Ngozi le tomó la mano. ¿Estás segura? Porque una vez que hablas, no hay vuelta atrás. La gente juzgará, hablarán, inventarán versiones de tu historia. Lo sé, respondió Chioma. Pero si no hablo, otras mujeres seguirán en silencio. Otras niñas crecerán pensando que son responsables de la manipulación que sufrieron. Y no puedo. No puedo cargar con eso. Cuando Chioma le contó a Emeka sobre su decisión, él se quedó en silencio por un largo momento. Tengo miedo, admitió finalmente. No de ti, sino de lo que esto costará. Para ti, para los niños, para nosotros. Yo también tengo miedo, dijo Chioma. Pero, ¿sabes qué me asusta más? La idea de que Adaese crezca en una familia construida sobre mentiras. La idea de que otras mujeres sigan sufriendo en silencio mientras yo me escondo detrás de la respetabilidad. Emeka atrajo a su esposa para un abrazo. Y por primera vez en años, no era un abrazo de consuelo o de perdón. Era un abrazo de compañerismo, de respeto. Entonces lo hacemos juntos, dijo él. Y que Dios nos ayude. Esa noche, Chioma tuvo una conversación privada con Adaese. Solo las dos, sentadas al borde de la cama de la adolescente, con la luz suave de la lámpara creando un ambiente de intimidad rara. Lo siento mucho, comenzó Chioma, por toda la confusión que esto ha traído a tu vida. No merecías nacer en medio de todo este desorden. Adaese permaneció en silencio por un momento. Luego preguntó algo que Chioma no esperaba. ¿Te arrepientes de haberme tenido? La respuesta llegó sin dudar. Nunca, ni un segundo. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero me arrepiento de las circunstancias. Me arrepiento de la manipulación.
Me arrepiento de no haber tenido el coraje de hablar antes. Odio que mi ADN venga de él, confesó Adaese, con la voz quebrándose. Odio que cuando me miro al espejo, pueda estar viendo rasgos suyos. Chioma tomó el rostro de su hija entre sus manos. ¿Quieres saber lo que veo cuando te miro? Veo una fuerza que yo nunca tuve a tu edad. Veo coraje. Veo a alguien que se niega a aceptar mentiras, incluso cuando la verdad es dolorosa. Eso no vino de él. Eso vino de ti. Eso eres toda tú. Adaese se derrumbó en lágrimas, y Chioma la abrazó, dejando que la chica llorara todo lo que había guardado en los últimos días. Toda la confusión, toda la ira, todo el miedo existencial de una adolescente, descubriendo que su identidad no era lo que pensaba. He decidido, dijo Chioma cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, que mantendré el apellido Okonkwo en ti. No importa lo que diga la prueba de ADN, Emeka es tu padre, en el único sentido que realmente importa. Adaese asintió, pero luego preguntó, ¿y el pastor? ¿Él sabrá que existo? Él siempre lo supo, respondió Chioma, con una amargura que no pudo ocultar por completo. Pero nunca quiso saber, y ahora tendrá que enfrentarte a ti, tú y todos los otros niños que él ayudó a crear y luego abandonó. Había algo feroz en esa promesa, algo de guerrera. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, la investigación estaba cobrando fuerza. Una tercera mujer había aparecido, después una cuarta. Cada testimonio añadía una capa más de evidencia al patrón sistemático de abuso. Los abogados estaban documentando todo meticulosamente. Fechas, lugares, circunstancias. El patrón era tan consistente que rozaba lo impactante. Mujeres casadas, luchando contra la infertilidad, espiritualmente vulnerables, buscando desesperadamente una solución que su fe prometía, pero que la medicina no ofrecía. Y allí, en medio de esa vulnerabilidad, el pastor Adebayo construyó su imperio. No de dinero, aunque había mucho dinero involucrado, sino de control, de poder, de una satisfacción perversa al moldear la vida de otras personas. El abogado Chukuma llamó a Emeka con una actualización. Tenemos 4 testimonios sólidos ahora, dijo. Y evidencia de ADN de 3 niños, incluida Adaese. El patrón es innegable, pero... ¿Pero? Emeka presionó. Pero nada de esto importa si las mujeres no están dispuestas a testificar públicamente. En los tribunales, sí. Pero el verdadero campo de batalla aquí no es legal. Es social. Es espiritual. Necesitamos romper el poder de la iglesia sobre estas personas. Chioma va a testificar, dijo Emeka, con una confianza que él genuinamente sentía. El domingo, durante el culto, hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Esto es una declaración de guerra. No es una declaración, corrigió Emeka. La guerra ya estaba ocurriendo. Nosotros solo estábamos perdiendo en silencio. Ahora vamos a contraatacar. El sábado por la noche, Chioma apenas pudo dormir. Ensayó mentalmente lo que diría. Imaginó las reacciones. Se preparó para el juicio, para el rechazo, para posiblemente ser expulsada de la comunidad que había sido su vida entera. Pero también se preparó para algo más, para la posibilidad de liberación, para la oportunidad de que su voz pudiera crear espacio para otras voces, para la esperanza de que su hija pudiera crecer en un mundo donde las víctimas no cargaran la vergüenza de los perpetradores. El domingo por la mañana llegó con un cielo limpio y claro, casi irónico en su belleza, considerando la tormenta que estaba a punto de desatarse. La familia Okonkwo se vistió en silencio. Chioma eligió un vestido sencillo, blanco, sin ornamentos. Había algo simbólico en ello, pureza no performativa, sino honesta. Emeka usó su mejor traje. Adaese, sorprendentemente, pidió ir también. ¿Estás segura?, preguntó Chioma preocupada. Esto va a ser... difícil. Necesito estar allí, respondió Adaese, con una determinación que recordaba tanto a su madre como a su padre, su verdadero padre. Si vas a hablar por mí, necesito estar allí, para mostrar que te apoyo. Cuando llegaron a la iglesia, el estacionamiento ya estaba lleno. Era un culto dominical normal. Familias llegando, saludándose, niños corriendo, la banda de alabanza haciendo la prueba de sonido.
todo absolutamente normal. Y a punto de no volver a ser lo mismo. Domingo por la mañana. El santuario de la Iglesia de la Luz Divina estaba lleno con más de 500 personas. Las sillas de plástico organizadas en filas apretadas. El calor ya acumulándose incluso a las 9 de la mañana. El ventilador de techo giraba lentamente, moviendo el aire denso cargado de perfume, sudor y anticipación. El pastor Chuck Woody estaba en el escenario, magnífico en su impecable traje blanco, el micrófono inalámbrico en una mano, la otra levantada hacia el cielo. Su voz resonaba por los altavoces con esa autoridad carismática que había construido a lo largo de 23 años de ministerio. El enemigo viene a robar, matar y destruir, tronaba su voz. Pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén, respondía la congregación al unísono. Algunas personas ya de pie, manos levantadas. Chioma estaba sentada en la quinta fila, exactamente donde Emeka había sugerido. Ni muy adelante para parecer confrontacional, ni muy atrás para ser ignorada. Visible, estratégicamente posicionada. Sus manos temblaban en su regazo. Las entrelazó con fuerza, intentando controlar el temblor que subía por sus brazos. A su lado, Emeka se sentó firme y protector, con la mirada fija en el pastor en el escenario. 3 filas más adelante, Ngozi estaba sentada con su marido. 2 filas atrás, Amara. Al otro lado del pasillo, Blessing. Todas ellas sabrían qué hacer cuando llegara el momento. Hoy es día de testimonios, anunció el pastor, suavizando su voz hasta ese tono íntimo que usaba tan bien. Dios quiere usar sus historias para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene un testimonio para compartir? El corazón de Chioma latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Este era el momento, el punto de no retorno. Ella se puso de pie. El santuario estaba lleno, pero de repente pareció inmenso. 500 personas. 500 pares de ojos que pronto estarían fijos en ella. Sintió las piernas débiles, la boca seca. Sí, hermana Chioma, dijo el pastor con voz cálida y alentadora. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. Venga al frente y comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Chioma caminó hacia el pasillo. Cada paso parecía durar una eternidad. El sonido de sus zapatos contra el suelo de concreto era demasiado fuerte. Podía sentir la mirada de todos sobre ella. Curiosidad, expectación, algunas personas sonriendo alentadoramente. Tomó el micrófono que el pastor le ofreció. Sus manos aún temblaban. Él lo notó. Puso su mano sobre la de ella en un gesto de apoyo pastoral. Esa sonrisa reconfortante que ella conocía tan bien. Su toque le hizo querer retroceder. Pero pensó en Adaese, en su hijo que crecía creyendo en una mentira. Pensó en las otras mujeres sentadas en aquel santuario, cargando el mismo secreto, el mismo dolor. Comenzó. Me llamo Chioma. Su voz salió débil al principio, pero ganó fuerza. Y he venido hoy a contar la verdad. Una verdad que he cargado durante 4 años. El santuario quedó en silencio. Esa quietud expectante que precede a algo importante. Adaese, mi hijo. Respiró hondo. Él no es hijo biológico de mi marido. Un murmullo recorrió la congregación. Sorpresa, confusión. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. El pastor mantuvo su sonrisa pastoral, pero había algo endureciéndose en sus ojos. Entiendo que los matrimonios pasan por dificultades, hermana, comenzó él, su voz tomando ese tono de consejería. Pero este no es el lugar para... El padre biológico de Adaese, cortó Chioma, su voz ahora firme y clara. Está en este escenario. El silencio que siguió fue absoluto, como si todo el santuario hubiera dejado de respirar. El pastor Chukwudi es el padre biológico de mi hijo, dijo ella. Él me buscó cuando yo estaba vulnerable, cuando mi matrimonio enfrentaba dificultades para concebir. Me dijo que era orientación espiritual, que era mentoría pastoral, pero era manipulación. El santuario estalló en un caos controlado. Voces superponiéndose, personas volviéndose unas hacia otras, algunos poniéndose de pie. Eso es mentira. La voz del pastor resonó por los altavoces, ahora sin la suavidad pastoral. Dura, defensiva. Hermana Chioma,
El enemigo la está usando para... Tengo pruebas, dijo Chioma, sacando un sobre de su bolso. Prueba de ADN. 99,9% de probabilidad. El pastor Chukwudi es el padre biológico de Ada S. Ella puso el documento en el soporte del micrófono para que todos pudieran verlo, y entonces Ngozi se levantó. Me llamo Ngozi, dijo ella, su voz cortando el caos. Todas las cabezas se giraron. Y yo tengo la misma historia. El santuario quedó en silencio nuevamente. Ese silencio impactante de la realidad reformulándose. Mi hija Chiamaka, continuó Ngozi, caminando hacia el pasillo. 4 años. El pastor Chukwudi es su padre biológico. Yo también tengo una prueba de ADN. 99,9%. Ella levantó su propio sobre. ¡No!, gritó la esposa del pastor desde la primera fila, poniéndose de pie. Eso no es verdad. Estas mujeres están locas. Ellas. Yo también. Amara estaba de pie ahora, con la voz quebrada pero decidida. Mi hijo Emeka, 3 años, pastor Chukwudi, 99,9%. El santuario se desmoronaba en tiempo real. La gente estaba de pie, gritando, algunos intentando salir, otros empujando hacia adelante para ver mejor. Los diáconos intentaban restaurar el orden, pero no había orden que restaurar. Yo también. Blessing se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi hija Sara, 2 años. La misma historia, el mismo hombre, la misma manipulación, 99,9%. 4 mujeres, 4 documentos, 4 niños, un hombre. El patrón era innegable, visible, irrefutable. Esto es un ataque espiritual, gritó el pastor, con voz desesperada, el micrófono distorsionándose por la intensidad. El diablo está usando a estas mujeres para destruir este ministerio. Yo construí esta iglesia con mis propias manos. Yo. Construiste esta iglesia con mentiras, interrumpió una voz masculina. Alguien de la congregación. Él le hizo lo mismo a mi prima. Otra voz. Una anciana en un lateral. El santuario se dividía ante los ojos de todos. Algunos todavía apoyaban al pastor. Sus voces lo defendían, gritando sobre el perdón, sobre cómo la iglesia no podría sobrevivir sin él. Otros estaban horrorizados, traicionados, con su fe desmoronándose con cada revelación. ¿Cuántas más?, gritó alguien. ¿Cuántos otros niños? ¿Cuánto dinero de la iglesia se usó para silenciar a las mujeres?, gritó otro. Los ancianos de la iglesia estaban ahora en el escenario, rodeando al pastor. Algunos intentando protegerlo, otros claramente conmocionados, con sus lealtades divididas entre el hombre que conocían y la verdad que ya no podían negar. Esto es ridículo. Uno de los ancianos mayores, el hermano Okeke, tomó un micrófono. El pastor Chukwudi ha servido a esta comunidad durante 23 años. Estas mujeres obviamente quieren. Yo también tengo un testimonio. La voz vino desde el fondo del santuario. Joven, masculina, clara. Todas las cabezas se giraron. Un joven estaba de pie, de no más de 25 años, vistiendo el polo de los pastores asistentes. Junior Obiora. Caminó por el pasillo, cada paso deliberado. Su rostro estaba pálido pero decidido. Mi nombre es Junior Obiora, dijo con voz firme. He sido pastor asistente de esta iglesia durante 3 años. Y hay algo que todos necesitan saber. El santuario estaba tan silencioso que el sonido del ventilador de techo parecía ensordecedor. Mi madre, Ifeoma Obiora, murió hace 2 años, continuó Junior. Antes de morir, me contó la verdad sobre mi padre, la verdad que cargó durante 25 años. Se detuvo en medio del pasillo, girándose para mirar al pastor directamente. El pastor Chukwudi es mi padre biológico, dijo. Mi madre era miembro de esta iglesia en 1999. Tenía 22 años, era vulnerable, recién divorciada, y él la manipuló exactamente de la misma forma que manipuló a estas 4 mujeres. Junior levantó un sobre. Su mano no temblaba. Prueba de ADN, realizada hace 6 meses, después de que mi madre muriera, y yo finalmente tuviera el coraje de buscar la verdad. 99,9% de probabilidad.
El pastor Chukwudi Okafor es mi padre biológico. El impacto de esta revelación fue visceral. 25 años. Esto no era un error reciente. No era un fallo temporal. Era un patrón. Una práctica. Una depredación sistemática que se extendía por décadas. ¿Cuántas?, preguntó Junior, con la voz quebrada ahora. ¿Cuántas mujeres a lo largo de 25 años? ¿Cuántos niños crecieron sin saber la verdad? ¿Cuántas familias fueron destruidas? El pastor Chukwudi ya no hablaba. Estaba en el escenario, pálido, con los ojos moviéndose de un rostro a otro como un animal acorralado. Su autoridad, que parecía tan absoluta hacía solo 15 minutos, se estaba desintegrando. «Ustedes no entienden», dijo finalmente, con voz pequeña y defensiva. «La presión de liderar una iglesia como esta. Las tentaciones. Solo soy humano. Eres un depredador». Emeka se levantó, su voz cortando cualquier simpatía que pudiera estar formándose. «Usaste tu posición espiritual para manipular a mujeres vulnerables. Eso no es debilidad humana. Eso es abuso calculado. Sirenas afuera». El sonido atravesó el caos del santuario, azul y rojo parpadeando a través de las ventanas. Las puertas dobles se abrieron. 3 policías entraron, su presencia cortando el caos como un cuchillo. La oficial al mando, la inspectora Adeyemi, caminó directamente por el pasillo central, con la mirada fija en el escenario. «Pastor Chukwudi Okafor», dijo, su voz cortando formalmente el aire del santuario. «Está bajo investigación por múltiples cargos de coacción sexual, fraude de paternidad y malversación de fondos de la iglesia. Necesitamos que nos acompañe para ser interrogado». «No». La esposa del pastor corrió hacia el frente. «No pueden hacer esto. Es un hombre de Dios». «Señora, por favor, apártese», dijo la inspectora con firmeza. No miró a la esposa. Sus ojos permanecieron en el pastor. El pastor Chukwudi bajó del escenario lentamente. Sus manos temblaban ahora. Todo ese poder carismático se había evaporado, dejando solo a un hombre de mediana edad encogiéndose bajo el peso de décadas de mentiras que se desmoronaban. La inspectora Adeyemi le tomó las manos, llevándolas hacia atrás. El clic de las esposas resonó en el santuario silencioso. No hubo gritos dramáticos. No hubo monólogos. Solo el sonido del metal encajando en su lugar. La realidad física de la justicia. Mientras los oficiales lo escoltaban por el pasillo, pasando junto a Chioma, junto a Ngozi, Amara, Blessing, pasando junto a Junior, pasando junto a todas las vidas que había destruido, el pastor mantuvo la mirada baja. Chioma observó cómo se lo llevaban, y por primera vez en 4 años no sintió miedo. Se sintió libre. El santuario estalló nuevamente cuando las puertas se cerraron tras los policías. Pero ahora era diferente. No era un caos de negación. Era un caos de procesamiento, de reconciliación, de una comunidad entera forzada a confrontar la realidad de que el hombre en quien confiaron, el hombre que los guió espiritualmente durante más de 2 décadas, había sido un depredador todo el tiempo. Algunos lloraban, algunos gritaban, otros simplemente estaban sentados en un silencio conmocionado, mirando fijamente el escenario vacío donde su pastor había estado solo unos momentos antes. Las 4 mujeres se encontraron en el pasillo central. Sin palabras, solo abrazos. La solidaridad física de sobrevivientes a quienes finalmente, se les había creído. Junior se acercó a ellas, con los ojos rojos. «Gracias», le dijo Chioma, con la voz quebrada. «Por tener coraje. Mi madre nunca tuvo el valor mientras estuvo viva», dijo suavemente. «La vergüenza la mató tanto como el cáncer. Pero ustedes tuvieron el valor por todos nosotros». Afuera, a través de las ventanas, todos podían ver el coche de policía partiendo. El pastor Chukwudi en el asiento trasero, con la cabeza gacha, las esposas reflejando la luz de la mañana. La iglesia de la luz divina nunca volvería a ser la misma. Pero por primera vez en décadas, tal vez podría empezar a ser honesta. 3 meses después, Nigeria ya no era la misma. La noticia de la condena del pastor Adeyemi se extendió como fuego en la sabana. 18 años de prisión.
bienes de la iglesia confiscados para compensar a las víctimas. Los titulares eran implacables. Pastor de la fertilidad condenado por fraude de ADN. 12 mujeres testifican contra líder religioso. Imperio espiritual se derrumba bajo el peso de la verdad. En el tribunal, las pruebas eran irrefutables. Las pruebas de ADN, meticulosamente documentadas. Los testimonios de las 12 mujeres, cada una revelando la misma historia terrible. La promesa de un milagro. El procedimiento secreto. El descubrimiento devastador años después. Chioma se sentó en la galería cada día del juicio. No por venganza, sino para dar testimonio. Por primera vez en su vida, su voz había sido escuchada, y esa voz lo había cambiado todo. Cuando se leyó la sentencia, no lloró. Simplemente tomó la mano de Emeka y respiró. Profundamente. Como si estuviera liberando años de silencio aprisionado. Se había hecho justicia. Pero era solo el comienzo de la verdadera curación. En la casa de los Obiora, la transformación era casi palpable. Las paredes ya no guardaban secretos. Las conversaciones ya no eran ensayadas. Por primera vez en 15 años, aquella familia respiraba verdad. Chioma miraba a Adaeze en el sofá, su hija de 17 años escribiendo en su diario. La misma chica que 3 meses atrás había gritado, «Ustedes destruyeron todo». Ahora procesaba el dolor de manera diferente. La terapia había ayudado. Pero lo que realmente había cambiado todo fue la honestidad brutal de sus padres. «Mamá», dijo Adaeze una noche, «¿puedo leerte algo?» Chioma asintió, preparándose. Aprendí que la verdad no destruye familias. Las mentiras lo hacen. La verdad solo revela lo que siempre fue real. Y lo que es real en nuestra familia es amor, no sangre. Amor. Los ojos de Chioma se llenaron de lágrimas. Pero eran lágrimas diferentes. No de dolor. De orgullo. El hijo del medio había tomado una decisión que sorprendió a todos. A los 14 años, pidió ser adoptado legalmente por Emeka. «Papá», dijo él, «siempre fuiste mi padre. Ahora quiero que el papel diga lo mismo que mi corazón siempre supo». Emeka, el hombre que casi había dejado que la ira lo destruyera, abrazó a su hijo y lloró como nunca antes. Este era su muchacho. La biología no tenía nada que ver con eso. La hija menor, con solo 10 años, había procesado todo con una simplicidad devastadora. «¿Entonces el pastor Adeyemi es nuestro padre biológico?», preguntó una noche durante la cena. «Sí», respondió Chioma, preparada para cualquier reacción. La niña pensó por un momento. «Eso significa que él nos dio genes. Pero papá nos dio todo lo demás. Parece que papá salió ganando en el trato». La sala quedó en silencio. Y luego, por primera vez en meses, hubo risas. Genuinas, liberadoras, catárticas. Esta niña de 10 años había resumido una verdad que a la mayoría de los adultos les llevaría años comprender. Pero la curación no se limitaba a las 4 paredes de esa casa. En la boda de Chioma y Emeka, decidieron hacer algo radical. Una renovación de votos. Pero no una ceremonia tradicional. Una declaración pública de un nuevo comienzo. «Te elijo a ti», dijo Emeka mirando a los ojos de Chioma. «No porque la sociedad diga que debo hacerlo. No porque las circunstancias nos aten, sino porque, después de ver lo peor de nosotros, todavía creo en lo mejor de nosotros». Chioma sostuvo sus manos, con voz firme. «Te prometo verdad, siempre, porque aprendí que una mentira dicha para proteger solo destruye de forma más lenta. Y tú te mereces más que eso». No hubo aplausos, solo testigos silenciosos de un amor que había muerto y resucitado, más fuerte. Más real. En la iglesia que había sido el centro del escándalo, ocurría otra transformación. El 40% de los miembros se había ido, incapaces de procesar la traición. Pero el 60% se quedó, no por negación, sino por la determinación de reconstruir algo mejor. La nueva pastora era una mujer. Eso no era coincidencia. La congregación había votado unánimemente por el liderazgo femenino, por la transparencia, por la rendición de cuentas. «No podemos borrar lo que pasó», dijo ella en el primer sermón, «pero podemos asegurar que nunca más suceda. Y eso comienza con el poder compartido,
no concentrado, con preguntas alentadas, no silenciadas. Se formó un grupo de apoyo para víctimas. Y lo que sucedió allí fue extraordinario. 23 mujeres revelaron experiencias similares. No todas con el pastor Adeyemi, sino con otros líderes religiosos. Otros hombres de poder que habían usado a Dios como excusa para el abuso. Chioma lideró esas reuniones. La víctima se había convertido en defensora. Y su voz, antes silenciada, ahora resonaba. «Ustedes no están solas», dijo ella en una de esas noches, mirando rostros marcados por años de vergüenza secreta. Y su silencio no es debilidad, es supervivencia. Pero ahora, sobrevivimos juntas. Y juntas, cambiamos el sistema. El movimiento se extendió más allá de esa iglesia. Más allá de esa ciudad. El hijo del pastor Obiora, Jr., ahora con 32 años y siendo un abogado establecido, tomó una decisión radical. Usó su influencia para presionar por una legislación que regulara las organizaciones religiosas. Las iglesias no pueden ser estados dentro de estados, argumentó en una audiencia pública. Si un médico necesita una licencia, si un abogado necesita supervisión, ¿por qué un líder religioso con poder sobre miles de vidas no necesita rendir cuentas? El proyecto de ley no se aprobó. Aún no. Pero la conversación había comenzado. Y en Nigeria, donde el poder religioso era casi absoluto, esa conversación era revolucionaria. 6 meses después del juicio, la casa de los Obiora tenía una rutina nueva. Adaese había ganado una beca para derecho. No por casualidad. Quería ser abogada de derechos de la mujer. El trauma se había transformado en propósito. El hijo del medio seguía los pasos de Emeka en el negocio de la construcción. No porque se esperara de él, sino porque admiraba genuinamente al hombre que había elegido ser su padre. La hija menor tenía el papel principal en la obra de la escuela. Una historia sobre una familia que descubre que el amor no es lo que te une por sangre, sino por elección. Cuando Chioma la vio en el escenario, entregando la línea final, no nacimos familia, nos convertimos en familia, se dio cuenta de que el ciclo se había roto. Sus hijas no crecerían en silencio. No aceptarían una autoridad ciega. No confundirían el control con amor. Esa era la verdadera victoria. En una tarde tranquila, Chioma se sentó en la terraza con una taza de té. Emeka se unió a ella. El silencio entre ellos ahora cómodo, en lugar de tenso. «¿Sabes de qué me di cuenta?», dijo ella, mirando la puesta de sol. «Durante años, pensé que proteger a la familia significaba guardar secretos, que el amor significaba sacrificio silencioso». «¿Y ahora?», preguntó Emeka. «Ahora sé que proteger a la familia significa decir la verdad, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele, porque una base construida sobre mentiras siempre se derrumba. Pero una base construida sobre la verdad, esa aguanta cualquier tormenta». Emeka asintió lentamente. «Pensé que ser padre significaba ser el proveedor, el protector, el hombre con todas las respuestas. ¿Y ahora? Ahora sé que ser padre significa estar presente, incluso cuando es incómodo, ser real, incluso cuando no soy perfecto. Estos chicos», su voz se quebró ligeramente, «no son míos biológicamente, pero son míos en todas las formas que importan. Ellos te eligieron», dijo Chioma suavemente, «y tú los elegiste a ellos. Eso es más poderoso que cualquier prueba de ADN». Esa noche, la familia se reunió para cenar. No hubo drama, solo conversaciones normales sobre tareas, planes de fin de semana, pequeñas irritaciones cotidianas. Adaese se quejó de su profesora de matemáticas. El hijo mediano mostró un proyecto de diseño que había hecho. La más joven hizo imitaciones de sus compañeros que hicieron reír a todos. Y en medio de esa normalidad maravillosamente mundana, sucedió algo pequeño pero profundo. La hija menor, sin pensarlo, dijo: «Papá, ¿puedes pasarme la sal?». Emeka la pasó, sin dudarlo, sin peso emocional. Pero Chioma lo vio. Vio el momento en que esa niña, que ahora sabía toda la verdad biológica, aún elegía esa palabra. «Papá». Los ojos de Emeka se encontraron con los de Chioma a través de la mesa. Una mirada que lo decía todo. Habían sobrevivido. Más que eso, habían transformado el trauma en cimientos. Después de cenar,
Cuando los niños se habían ido a sus habitaciones, Chioma se quedó sola en la cocina. Miró las fotografías en la pared. La familia en varios momentos. Cumpleaños, graduaciones, pequeños momentos. En cada foto, el amor era visible, real. No tenía nada que ver con la genética. Pensó en el pastor Adeyemi, ahora en prisión. Él había dado esperma, pero Emeka había dado presencia, paciencia, amor incondicional en los días difíciles. No había comparación. El teléfono sonó. Era Amaka, una de las mujeres del grupo de apoyo. Chioma, quería agradecerte. Hoy le conté a mi marido la verdad, después de 8 años en silencio, y él se quedó. Dijo que vamos a resolver esto juntos. Chioma sonrió, las lágrimas rodando. ¿Ves? La verdad no destruye lo que es real, solo expone lo que era ilusión. Aprendí eso contigo, dijo Amaka. Tú me salvaste. No, respondió Chioma suavemente. Te salvaste a ti misma. Yo solo te mostré que era posible. Cuando colgó, Chioma percibió algo profundo. Su dolor tenía un propósito. Su trauma se había convertido en un faro. Y cada mujer que ahora hablaba la verdad era prueba de que nada había sido en vano. Esa noche, antes de dormir, Chioma escribió en su diario. Algo que hacía ahora todas las noches. Querida yo del pasado, creíste que proteger a la familia significaba cargar con los secretos sola. Pensaste que el amor significaba sacrificio silencioso. Estabas equivocada. Y te perdono por eso. El amor real no exige silencio. Exige coraje. El coraje de ser vista, de ser honesta, de confiar en que lo verdadero sobrevivirá a la verdad. Nuestros hijos están bien, no a pesar de la verdad, sino por causa de ella. Y yo finalmente estoy libre. Con amor, la mujer en la que te convertiste. Cerró el diario y miró a Emeka, ya dormido a su lado. Este hombre que tenía todas las razones para irse. Pero se quedó. No por obligación, por elección. Y la elección, ella había comprendido, era la forma más pura de amor. En la prisión, a unos cientos de kilómetros de allí, el pastor Adeyemi estaba solo con sus pensamientos. Él había engendrado 13 hijos biológicamente, pero no conocía a ninguno de ellos. Había dado vida, pero nunca había dado amor. Y ahora, en los años que le quedaban, tendría que vivir con esa verdad. Mientras tanto, en una casa sencilla en Lagos, 3 niños dormían en paz, sabiendo quiénes eran, sabiendo que eran elegidos, sabiendo que la familia no era sobre ADN, era sobre quién aparecía, quién se quedaba, quién amaba cuando era difícil. Y en esa casa, el amor no era una palabra vacía, era una acción diaria, era una verdad dolorosa, era una elección constante. Esa era la verdadera historia, no sobre un escándalo, sino sobre la transformación, no sobre la destrucción, sino sobre la reconstrucción, no sobre víctimas, sino sobre supervivientes que se convirtieron en revolucionarias. Y en Nigeria, donde el poder religioso había reinado sin objeciones durante generaciones, algo había cambiado fundamentalmente. Las mujeres estaban hablando, los sistemas estaban siendo cuestionados, la verdad estaba siendo exigida. Y todo comenzó con una mujer que se negó a guardar silencio. Chioma había pensado que estaba sola, pero su voz había despertado a miles. Y ahora, esas voces juntas estaban reescribiendo lo que significaba ser familia, ser mujer, ser poderosa, no a través de la violencia, no a través de la venganza, sino a través del arma más poderosa que existe, la verdad dicha en voz alta. Y esa verdad, una vez liberada, no podía volver a ser aprisionada. La historia de la familia Obiora no era sobre un final feliz perfecto. Era sobre un nuevo comienzo real. Y a veces, empezar de nuevo con la verdad es más valioso que continuar con la ilusión. Porque al final, lo que nos define no es la sangre en nuestras venas, es el amor en nuestras elecciones. Y los Obiora habían elegido bien.